Buenas noches a los presentes. Quien me habla es la abogada Kelly Sánchez. Se solicita, por favor, a la señora fiscal que ingrese en la sala. Se solicita al procesado con su abogada patrocinadora que ingresen a la sala. A ambas partes se solicita que entreguen sus identificaciones para que legitimen su intervención, por favor. Muchas gracias, señores. Por favor, se solicita a la sala que se ponga de pie para el ingreso de la señora jueza. Muchas gracias, pueden sentarse. Muy buenas tardes con todos los aquí presentes. Soy la doctora Milena Elizabeth Valderrama Garrido, jueza de garantías penales de la ciudad de Manta, que presidirá la audiencia pública, oral y contradictoria que tiene por el objeto atender a la solicitud presentada también por la Fiscalía para resolverse mediante procedimiento abreviado la presente causa, la cual se encuentra asignada con el número 13-337-2022-00292, misma que se da por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado y sancionado en el artículo 220, numeral 1, literal C del Código Orgánico Integral Penal. Corresponde advertir a los presentes que esta audiencia que se solicita se apaguen los teléfonos celulares para evitar distracciones en la sala, guardar silencio y la compostura de esta para desarrollar la presente audiencia. En caso contrario, se le solicitará que abandone la sala. Además, se le recuerda que no puede grabar, ya que el único medio permitido para estos casos es el autorizado por el Consejo de la Judicatura. Señora secretaria, sírvase a constatar la presencia de las partes procesales y todas las personas notificadas en la presente audiencia. Y certifíquese que nos encontramos en el día y la hora señalado para que se lleve a efecto la presente audiencia. Y por último, dígale a esta jueza si el dispositivo que se va a utilizar para grabar está en óptimas condiciones, toda vez que solo a esta dependencia judicial le está permitida su grabación para fines estrictamente procesales. Sí, señora jueza, siendo el día 6 de diciembre, siendo las 18 horas con 50 minutos del presente año del 2022, en el día y hora señalada para el desarrollo de la presente diligencia, cumplo con el deber de informar las partes procesales para la siguiente diligencia. En representación de la Fiscalía, con la presencia de la doctora Pérez Zamora Lourdes Juliana, así como la presencia del señor procesado, el señor Carlos Manuel Aguayo Zambrano, en conjunto con su defensora privada, la abogada Liz Kelly Molina Pincal. Además, constato que el dispositivo se encuentra en óptimas condiciones para la grabación de la presente audiencia. Muchas gracias, señora secretaria. Una vez que se ha constatado la presencia de los sujetos procesales, se declara instalada la presente audiencia, la misma que se regirá bajo los principios de economía procesal, celeridad, mediación, concentración y contradicción. De conformidad con lo establecido en el artículo 635 y siguientes del COIP, Fiscalía ha presentado la solicitud de sometimiento del procedimiento abreviado en la presente causa. Por lo cual, le concede la palabra a la señora fiscal a fin de que se pronuncie al respecto de tal solicitud. Muy buenas noches, señora jueza, abogado de la defensa, persona procesada, público presente. Señora jueza, mediante Fiscalía se me ha hecho llegar una solicitud para el sometimiento al procedimiento abreviado como lo establece el artículo 636, inciso 4 del Código Orgánico Integral Penal. Y también establece en el inciso tercero, artículo 366 de nuestro código. Por lo que se ha propuesto a la persona procesada someterse al procedimiento abreviado y se ha llegado a un acuerdo con la abogada
abogada de la persona procesada acerca de la pena sugerida, señora jueza, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor fiscal. Le concedo el uso de la palabra a la parte defensora privada de la parte procesada para que se manifieste respecto a esta solicitud. Muy buenas noches, señora jueza, señora fiscal, señor procesado y demás presentes. Para efectos de audio y video me presento, soy la doctora Liz Kelly Molina Vincay, con matrícula número 13-2019-09. Con respecto a este caso, seré la defensora del señor procesado Carlos Manuel Zambrano Aguayo. Efectivamente, como ha manifestado la señora fiscal, se ha realizado la solicitud de este procedimiento abreviado, para lo cual he hecho conocer a mi defendido las consecuencias que conlleva someterse a este procedimiento, quien ha aceptado voluntariamente, claro está, acogerse a esta forma de terminar el proceso, por lo cual estamos de acuerdo a que se realice el procedimiento abreviado. Una vez escuchadas a las partes de la Fiscalía como la defensa, vamos sobre la solicitud de someterse a un procedimiento abreviado. Esta juzgadora, conforme a las reglas del artículo 635 del COIP en su numeral 3, me dirijo al ciudadano Carlos Zambrano Aguayo. Buenas noches, señora jueza. Buenas noches, señor Carlos Manuel. ¿Usted está consciente de que se va a desarrollar esa audiencia? Sí. ¿Puede hacerme conocer si su abogada defensora le explicó de forma clara y sencilla en qué consiste y cuáles son las consecuencias que conlleva someterse a este procedimiento abreviado? Efectivamente, señora jueza. ¿Puede decirme si usted ha dado su consentimiento expreso de forma libre, voluntaria, por lo cual se va a aceptar ser el autor del delito por el cual se lo acusa? Esto es tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. ¿Usted está consciente de ello? ¿Puede decirlo a voz? Sí, señora jueza. Mi abogada me explicó acerca de someterme a este procedimiento y de las consecuencias que acarrea el mismo. Muchas gracias. Hemos escuchado entonces al ciudadano Carlos Manuel Zambrano Aguayo y que manifestó que está consciente de resolver su situación jurídica a través del procedimiento abreviado. De esta manera, aceptar ser el autor del delito por el cual se ha procesado dentro de esta causa. Señora fiscal, se le concede la palabra a fin de que se continúe su intervención. Gracias, señora jueza. Como le establece el artículo 635, numeral 1 del COIP, este tipo de procedimientos se da en infracciones con pena privativa de libertad hasta 10 años. Y la presente causa se da por delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado y sancionado en el artículo 220, numeral 1, literal C, sancionado con una pena privativa de 5 a 7 años, por los cuales procede. Voy a dar a conocer de manera sucinta los hechos suscitados el 25 de noviembre de 2022 a las 12 a.m. de la madrugada. Recibimos una llamada anónima donde se hacían conocer que los ciudadanos de los eléctricos de Caturmanta, específicamente en el parque de dicho lugar, se dedicaban presuntamente a la venta de sustancias catalogadas sujetas de fiscalización. Por tal motivo, en conjunto con agentes de antinarcóticos de la Policía Nacional, procedimientos a dirigirnos a tal lugar. Y al llegar vimos un grupo de personas reunidas que al notar nuestra presencia salieron corriendo, quedándose en el lugar el señor Carlos Manuel Zambrano Aguayo, quien cumplía con las características descritas, encontrándose en sus bolsillos 10 fundas pequeñas rellenas con una sustancia que después de su debida examinación correspondía a una pasta base de cocaína, en la cantidad de 60 gramos, además de una billetera donde estaban papeles de identificación del hoy procesado y $15 de Estados Unidos en la cartera. En esa circunstancia, y por tratarse de un delito flagrante, procedieron a prenderlo y a detenerlo. El 25 de noviembre, en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, donde se aportó los elementos de convicción, tanto como la versión de los agentes aprensores, acta de cadena de custodia de las sustancias aprendidas, acta de reconocimiento de las sustancias aprendidas, mediante las cuales se ha logrado demostrar el nexo causal que está establecido en el artículo 455, el cual habla acerca de la existencia de una infracción penal y la responsabilidad de la persona procesada. Y teniendo en cuenta en todos los elementos de convicción manifestados, se logra demostrar la responsabilidad del señor Carlos Manuel Zambrano Aguayo, que es el autor directo, como lo establece el artículo 42 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Autor directo del cometimiento de la infracción, esto es un tipo penal establecido en el artículo 220, numeral 1, literal C, que es el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de alta escala, que prevé pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Por tal motivo, según lo establece el numeral 1 del artículo 635 del COIP, este delito es susceptible a
procedimiento abreviado. Atendiendo lo establecido en el artículo 366 del COIP, inciso tercero, la pena que se ha sugerido ha sido acordada por la parte procesada, atendiendo al análisis de los hechos imputados y aceptados, además de las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 45, y en razón de que la pena mínima es de 5 años. Se ha acordado la reducción de pena de 3 años. Señora jueza, por todo lo expuesto, solicito mediante esta sentencia se declare culpable al señor Carlos Manuel Zambrano Aguayo y se le imponga una pena privativa de libertad de 3 años. Señora jueza, hasta aquí la intervención, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, señora Fiscalía. Se le concede la palabra a la abogada de la defensa para que se pronuncie al respecto con lo que ha manifestado Fiscalía. Señora jueza, dentro de lo que establece el artículo 635 en su numeral cuarto, en representación de mi defendido puedo manifestar que él ha aceptado de manera libre y voluntaria este procedimiento abreviado, sin vulnerar derechos fundamentales en base a la solicitud que se ha presentado por Fiscalía para mi defendido, el señor Carlos Manuel Zambrano Aguayo. Como se ha podido manifestar, mi defendido, él es absolutamente consciente de las consecuencias que acarrea el procedimiento abreviado, de manera que lo ha aceptado la propuesta realizada por la fiscal sobre la aceptación de la calificación jurídica del hecho punible y la pena, llegando a un acuerdo satisfactorio, de manera que se han cumplido con lo que se establece en el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal. De la misma manera que en cuanto se ha mencionado la Fiscalía referente a los 3 años de privación de libertad, tanto mi defendido y yo hemos estado de acuerdo con el pronunciamiento en razón de lo que se había preestablecido anteriormente. Eso es todo lo que puedo manifestar, señoría. Una vez escuchada a la abogada defensora, me dirijo nuevamente al señor Carlos Manuel Zambrano Aguayo para preguntarle de forma clara y sencilla si está consciente y ha aceptado la sanción antes mencionada. Esto es de una pena privativa de libertad de 3 años, de manera que no ha sido coaccionada y es su voluntad de que se lo sancione con pena. Sí, señora jueza. Una vez escuchada a las partes procesales, me es preciso manifestar lo siguiente. Mediante un escrito emitido por la Fiscalía con fecha de 30 de noviembre de 2022, se hace llegar a mi despacho la solicitud de requerimiento para que se evalúe y se acepte el sometimiento al procedimiento abreviado en la presente causa, conjuntamente con el acuerdo que se ha llegado con la defensa del procesado. De manera que, analizando los hechos acontecidos y de acuerdo al parte policial emitido por los agentes aprensores, se hace conocer que el día 25 de noviembre de 2022, a las 12 a.m. de la madrugada, la policía recibe una llamada anónima donde nos hace conocer que en la ciudadela de los eléctricos de este cantón Manta, específicamente en el parque de dicho lugar, un señor se dedicaba presuntamente a la venta de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Por tal motivo, Fiscalía, en conjunto con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional, procedieron a dirigirse a tal lugar y al llegar vieron a un grupo de personas reunidas que al notar la presencia de la policía huyeron, quedándose en el lugar el señor Carlos Manuel Zambrano Aguayo, quien cumplía con las características descritas en la llamada, encontrándosele en sus bolsillos 10 fundas pequeñas rellenas con una sustancia que después de su debida examinación dieron positivo para pasta a base de cocaína, en una cantidad de 60 gramos, por lo cual fue aprendido el delito flagrante. La Fiscalía, dentro de la audiencia de calificación de flagrancia, formuló cargos en contra del procesado por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal C, en base a los elementos de convicción reunidos en el presente caso. Al no haberse determinado la existencia de circunstancias agravantes y someterse al procedimiento abreviado, de manera que con su defensa ha negociado una pena de 3 años bajo los presuntos del artículo 635 y siguientes del COIP, de forma que dicha pena se encuentra dentro de una tarifa legal establecida. En base a aquello, esta juzgadora considera que los presupuestos legales necesarios, de la misma forma, en esta audiencia, el procesado ha admitido el hecho que se le atribuye y su defensora ha indicado que no existe la violación a sus derechos constitucionales.
Una vez que se ha logrado demostrar que existe la materialidad del delito y asimismo la responsabilidad penal del procesado, garantizando que no se han violentado sus derechos constitucionales y en base al análisis de la pena sugerida por la Fiscalía y aceptado por la parte procesada al haberse justificado los presuntos legales necesarios para la aplicación del procedimiento abreviado, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República del Ecuador. Se condena al ciudadano Carlos Manuel Zambrano Aguayo, ecuatoriano, mayor de edad, portadora de la cédula de ciudadanía 131-16-67-01-63, por haber adecuado su conducta al tipo penal tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal C del COIP. Esto es tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala. Imponiéndole en base a la pena sugerida por la señora Fiscalía y aceptada por el hoy procesado a la pena privativa de libertad de 3 años, mismo que se deberá cumplir en el Centro de Privación de Libertad del Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, cuya dirección deberá tener en cuenta que los asuntos relacionados en materia de garantías penitenciarias, especialmente aquellos que se refieren al cómputo de la pena y a la encarcelación de la sentenciada según el artículo 666 y 667 del COIP, por lo que esto es competencia del juez de garantías penitenciarias del lugar. Por ende, se le permitirá copia certificada de esta sentencia y por parte policial de aprehensión para que se cumpla lo establecido en el artículo 667 del COIP, conforme lo establece el numeral 7 del artículo 70 del COIP. La sentencia deberá cancelarse de manera inmediata una vez que esta sentencia cause ejecutoria. Una multa de 10 salarios básicos unificados del trabajador en general que deberán ser depositados en la cuenta del Consejo de la Judicatura. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la ley respecto a su notificación escrita en las casillas que las partes procesales han señalado para tal efecto. Siendo las 7:04, doy por concluida la presente diligencia. Muchas gracias. Ahí quédese donde está. A ver. Procedimiento abreviado.